A continuación les presentaré un tutorial sobre los factores limitativos en la transmisión de datos. Primeramente, cuando hablamos de transmisión de datos, nos referimos a la vocal y de grupo. Estos dos tipos de circuitos de transmisión presentan problemas similares. El primero de ellos es cómo reducir los factores de deterioro en la transmisión, los cuales, aunque de menor influencia en telefonía y transmisión de datos a bajas velocidades, son decisivos y limitativos en relación con la máxima velocidad permitida. Otro problema sería el cual concierne especialmente a los circuitos de transmisión en banda ancha. Uno de ellos, cómo obtener y mantener la cantidad del circuito hasta el mismo terminal de datos o usuario. Este tipo de deterioros o factores limitativos indican primeramente a la distorsión de fase, más conocida como distorsión de retardo. Esta consiste en una deformación de la envolvente de onda de las señales producidas en los canales de comunicación, cuando la curva característica de fase en función de la frecuencia no es lineal. En este caso, las diferentes componentes de frecuencia se desplazan a velocidades diferentes y, por supuesto, toman tiempos diferentes. Se puede demostrar analíticamente que las componentes de alta frecuencia se desplazan a más velocidad que las componentes de baja frecuencia. Aquí en la imagen se puede mostrar cómo el tiempo varía en respuesta de la fase. En las líneas de transmisión telefónica, la distorsión de retardo se debe principalmente a los efectos capacitivos e inductivos que tienen los transformadores y amplificadores en las frecuencias bajas de la banda de voz. En las frecuencias altas, la distorsión de retardo es causada por las bobinas de carga o la capacitancia de la línea. Por otra parte, en los sistemas de transmisión mediante portadora modulada, los principales causantes de la distorsión de retardo son los factores o los transformadores y filtros de las unidades de canal de voz o las de grupo. Algunas de las técnicas para la medición de la distorsión de retardo comúnmente utilizadas en la práctica son la medición del desfase. Esta medición se efectúa con un densímetro o por medio de las figuras de Lissajous en un osciloscopio. Básicamente, este es un método empleado en los laboratorios y es sumamente tedioso, pero hay que calcular primero la relación desfase versus frecuencia y luego es que mediante la diferenciación gráfica se obtiene el retardo de la envolvente. Este método requiere una medición exacta de la frecuencia y es apropiado solamente cuando los terminales de transmisión y recepción están disponibles en un mismo punto. Algunas veces este método se utiliza cuando hay que probar dos circuitos similares. Por ejemplo, un canal es de ida y el otro canal es de retorno, asignándose la mitad del retardo a cada uno. Realmente este método ya no se emplea. El método más utilizado o la forma de medición más utilizada es el empleo de instrumentos de medición, que se emplean instrumentos como por ejemplo el Lencourt 26C. Aquí estos aparatos lo que hacen es que utilizan un oscilador de frecuencia variable y una frecuencia de modulación baja, la cual modula la portadora de salida del aparato. Estos aparatos o instrumentos deben cumplir con la recomendación O.0 del IUT-T. Por otra parte, tenemos el método del diagrama de ojo, el cual se emplea para la determinación del efecto de la distorsión de retardo, pero realmente su aplicación más importante es en el ajuste de los dispositivos de compensación de línea, como son los ecualizadores, y para visualizar la calidad de la señal digital recibida. Cuando se utiliza este método para la medición del retardo, es necesario desplegar en un osciloscopio la salida del sistema de transmisión bajo prueba. En esta forma, los impulsos presentes en la señal se superpondrán creándose adrede una interferencia intersímbolo. De esta misma forma, se puede decir que el diagrama de ojo proporciona una gran cantidad de información relacionada con el comportamiento de un sistema de transmisión de datos. Si el ruido no es muy grande, el diagrama de ojo, visto en un osciloscopio, se puede representar esquemáticamente. Otro tipo de distorsión es la distorsión armónica.
Esta se refiere a que la forma de onda de voltaje o corriente no es totalmente senoidal. Básicamente, las armónicas son señales de tensión o corriente con una frecuencia que es múltiplo entero de la fundamental. Estas se suman a la onda fundamental y la distorsionan, generando con ella una distorsión armónica. Este tipo de distorsión suele producirse al accionar equipos con núcleos magnéticos saturados y con ciertos convertidores estáticos. Como se muestra aquí en la figura, existe una entrada de frecuencia simple, la cual va a ser amplificada y va a ocurrir el recorte de los picos, la cual va a modificar la forma de onda y es donde se introducen los armónicos. Otro tipo de distorsión es la de amplitud o atenuación, la cual se debe a la deformación de las señales cuando el módulo HC en función de F no es constante, sino que varía en función de la frecuencia. Realmente, esta forma de distorsión tiene dos características distintivas. Una es el aumento de la atenuación o de la pérdida en los bordes de la banda de paso, y la otra es un rizado dentro de dicha banda. En los sistemas de transmisión de datos a velocidades más altas, como por ejemplo sobre 1200 bytes por segundo, por lo general predomina la distorsión de retardo y en consecuencia solo se necesita una moderada corrección de amplitud. Comúnmente basta con un ecualizador general de la pendiente de amplitud en toda banda de paso. Aquí en la imagen se puede mostrar cómo la señal original y luego cuando sufre la distorsión de amplitud varía en función de la frecuencia. Dentro de este tipo de distorsión encontramos el ruido impulsivo, el cual es generado por motores eléctricos, interruptores, tormentas eléctricas y por las descargas producidas en los contactos mecánicos de los equipos de señalización y conmutación. También se encuentra el ruido sofométrico, el cual su nombre se debe al instrumento de medición que es el sofómetro. Otro ruido es el errático de espectro uniforme, o se utiliza o se da en las velocidades menores de 1200 bytes por segundo y su efecto es de menor cuantía. Por otra parte tenemos los picos de ganancia que si llegan a ser mayores que 3 decibeles pueden causar errores en la transmisión de datos a 9600 bytes o más. Otro punto a tratar es la evaluación de la red telefónica conmutada y capacidad para la transmisión de datos. Cuando hablamos de la evaluación de la red telefónica conmutada, nos referimos a la determinación de los elementos cuya contribución permite estimar su capacidad para la transmisión de datos y la medición de los parámetros eléctricos del medio de transmisión. La capacidad para la transmisión de datos guarda relación con la conmutación de paquetes, que es un método de envío de datos en una red de computadoras. Entonces, podemos decir que la capacidad para la transmisión de datos se refiere a la velocidad a la que se puede transmitir los datos en un canal de comunicación de datos y es expresada en bits por segundo. La capacidad de un canal depende del ancho de banda, el ruido y de la tasa de error permitida. Entonces, para un ancho de banda dado se puede alcanzar la mayor velocidad de transmisión posible, pero hay que evitar que se supere la tasa de errores aconsejables para conseguir el mayor inconveniente posible de ruido. Llegamos a la parte de los niveles de transmisión. Aquí, es importante saber que para establecer una transmisión de calidad satisfactoria y permitir la coordinación con dispositivos tales como equipos de señalización o supresores de eco, hay que controlar con la mayor exactitud posible la potencia de las señales estimadas en un multicanal. Todo esto con el fin de asegurar su funcionamiento correcto desde el punto de vista de la carga y del ruido. La potencia promedio de dichas señales no debe diferir mucho de ciertos valores convencionales adoptados por el UITT y el UITL. Estos valores son convencionales y permiten utilizar una proporción razonable de canales para la transmisión de datos. Cuando hablamos de niveles de potencia en la transmisión de datos, hablamos de los factores que afectan a la transmisión cuando se refiere a ruido o algún otro tipo de interferencia.
los bus digitales a analógicos. Este punto es de gran importancia, ya que el loopback no es más que la dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico hacia ellos mismos. La dirección de loopback crea un método de acceso directo para las aplicaciones y servicios TCP/IP que se ejecutan en el mismo dispositivo para comunicarse entre sí. Al utilizar la dirección de loopback en lugar de la dirección host IPv4 asignada, dos servicios en el mismo host pueden desviar las capas inferiores del stack TCP/IP. Su conversión de digital a analógico habla de cómo la interfaz evolucionó de una manera creciente, permitiendo una mejora en la capacidad del sistema y en la velocidad de transmisión. Asimismo como el loopback es una interfaz, también tenemos la interfaz RS232 en el loopback digital. Esta es una interfaz importante desarrollada por la EIA y anteriormente era llamado así, pero actualmente es la EIA 232. Esto lo que hace es definir las características mecánicas, eléctricas y funcionales de la interfaz entre un equipo de terminal de datos y un equipo terminal del circuito de datos. Dentro de sus especificaciones mecánicas, esto lo que hace es definir la interfaz como un cable de 25 hilos con un conector de pin DB25 macho y uno hembra, respectivamente a sus extremos. Es importante saber que la longitud del cable no puede exceder de 15 metros. Pasamos a las especificaciones eléctricas, la cual lo que hace es definir los niveles de voltajes y el tipo de señal a transmitir en cualquier dirección entre DC y DC. Modems con facilidad de generar patrones de prueba. El modem puede realizar pruebas de bucle digital y digital remoto. Para utilizar estas pruebas, para comprobar las operaciones del transmisor y receptor o localizar un problema con un dispositivo remoto o con una línea del teléfono. En fin, para realizar la prueba se envía el comando AT y TN o se configura el registro F16. Solo puede realizar una prueba a la vez. Si envía un comando de prueba mientras el modem está en modo de prueba, recibirá un mensaje de error. Mediciones a efectuar en fase de activación. En la fase de activación se pueden encontrar las diferencias entre dos ondas de la misma frecuencia, empleando el método del barrido disparado y el método de las figuras de Lisa-House. El primer método, que es el de barrido disparado, lo que logra es la determinación de diferencia de fase y compara la fase de dos señales usando una de ellas como frecuencia. El corrimiento en la posición de la segunda señal en comparación con la primera se puede emplear para calcular la diferencia de fase entre dos señales. Por ejemplo, cuando se comparan dos señales senoidales de la misma frecuencia, puede ocurrir que ambas no estén en fase, es decir, que no coincidan en el tiempo los pasos por puntos equivalentes de ambas señales. Es en este caso que se dice que ambas señales están desfasadas, siendo T el tiempo de retraso entre una señal y otra. La figura de Lisa-House lo que trata es que esta medición se emplea en dos señales, una para producir un barrido horizontal y otra para producir una deflexión vertical. La condición para este método es que las dos señales sean senoidales puras y que la relación de frecuencia entre las mismas sea un número entero, todo esto a fin de poder observar una estática. Por otra parte, continuando con este punto, llegamos a la continuidad e inversión de hilo. ¿Qué trata esto? Que para probar la continuidad o comprobar la continuidad en un sistema, se utiliza la prueba de mapa de cableado. Esto consiste en comprobar para cada uno de los 8 conductores de un cable que existe continuidad en todos ellos. Aquí los 4 pares de hilo, como se puede mostrar en la imagen, son independientes. Así, lo que quiere decir que existe continuidad extremo a extremo y no existen cruces, inversiones o cortos entre los conductores.
Es importante saber que se dice que un par está invertido cuando la polaridad o el orden de los conductores del par en un extremo está invertido en el otro extremo del enlace. Y por último tenemos el jitter de fase. Esto se utiliza para describir las variaciones rápidas de fase de poca significación en el aspecto práctico de entonces. La razón de esta poca atención se deriva del hecho de que las redes telefónicas estaban diseñadas para la transmisión de voz y el oído puede tolerar de alguna manera fluctuaciones de fase considerables, pero el advenimiento de la transmisión digital y las velocidades de transmisión cada vez son más altas. Estas han puesto en manifiesto la gran importancia de la fluctuación de fase. A velocidades superiores a 4.800 bits por segundo puede ser el principal factor limitativo en el comportamiento de un sistema. Esto fue todo y a manera de resumen es importante saber que cuando decimos que todo sistema de transmisión no está expenso a sufrir fluctuaciones es muy cierto, ya que existen limitaciones que interrumpen su correcto funcionamiento y para ello existen un conjunto de técnicas y métodos aplicables para la corrección de errores y la optimización del mismo. Este tutorial fue dictado por Bexy Montaño, Oriana Medina, Ana Delgado, Frangelis Galantón, Jesús Gerardino, Carlos Ordaz y José Cuba.